Hermano, Dios te bendiga. Vimos en la sesión anterior que lo contaminado que hay en nosotros solo se puede quitar con el agua cristalina que fluye de la palabra de Dios, porque estamos viendo que la escritura es confiable. Pasa sin problemas la prueba bibliográfica. Más de 24,000 escritos del original avalan, demuestran que es copia fiel de los escritos originales. También pasa la prueba de evidencia interna y externa, porque no hay contradicciones en ella, además de que los personajes y los sucesos que narra están registrados en la historia. Pero la enseñanza es que nosotros debemos de hacer lo mismo que los discípulos. Ellos dejaron escrito ahí que ellos se equivocaron, que fallaron y que pecaron. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos reconocer que nos dormimos, que dejamos solos al Señor, que nos peleamos entre nosotros. Grandes verdades por eso quedaron escritas, para que nosotros viéramos que aún gente inspirada por Dios tuvieron sus lapsos de debilidad. Estuvimos hablando sobre la divinidad de Jesucristo, que está perfectamente avalada por la Escritura. Decíamos que el Señor no es loco, tampoco es mentiroso. La locura de la cruz es cordura y es valentía. Nosotros hemos experimentado eso. Hablamos también de la omnisciencia del Señor y del libre albedrío, un tema muy importante para el cristiano, porque ahora nosotros sabemos que podemos decidir el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas que nosotros haremos en el futuro, porque el termómetro espiritual funciona, nunca falla, siempre mide la temperatura correcta, no se deja guiar por las apariencias. Y en ese sentido, nosotros debemos de decidir quiénes somos en Jesucristo. Basta de diositos de carne o de barro o de madera, o diositos pecadores, que son los que hoy podemos llamar los escarabajos actuales. Vamos a seguir con la serie de la fe y vamos a abordar varios temas sobre los que nos cuestionan los ateos, pero también temas que no les quedan claros a la gente que se congrega. La incredulidad está a flor de piel. Entonces quiero que pongas mucha atención, porque son varios los argumentos que necesitamos derrumbar hoy. Primero, las preguntas clásicas que se hace el ateo: ¿por qué Dios no se revela físicamente? Él dice: si existe tu Dios, ¿por qué no se revela? Pero Dios se ha revelado por siempre a través de las cosas creadas, dando evidencia de su existencia. Pero resulta que Dios no es un ladrón. Él no tiene la necesidad de demostrar su existencia o de manifestarse de la manera en que el hombre quiere que se manifieste. Nosotros debemos de confiar en la sabiduría de Dios, que la forma en que Él ha decidido manifestarse al hombre, o la forma en que Él ha decidido revelarse al hombre, es la forma correcta y adecuada. Su existencia, hermano, es veraz. Su existencia es adecuada. Parece una frase, pero no lo es. Es apropiada, pero no forzada. Tú tienes que profundizar en los términos que yo te digo. Con la evidencia que Él ha dado de su existencia, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con ella. Cuando yo escucho al ateo, a mí me asombra mucho su postura, porque él pide pruebas científicas que demuestren la existencia de Dios. Pero yo me pongo a pensar, yo medito, ¿qué haría el ateo si Dios se manifestara en los cielos? Que estuviera comprobada su existencia ante el ateo. Ante nosotros está más que claro que Dios existe, lo vemos, lo sentimos, lo vivimos a través de la fe. Pero ¿qué haría el ateo si el Señor se le manifestara en los cielos? ¿Dejaría su vida? ¿Dejaría su vida pecaminosa? ¿Se apegaría a los mandamientos de Dios? Yo creo firmemente que más le convendría que Dios no se le apareciera, porque entonces él se encontraría en una disyuntiva: dejar de pecar o seguir viviendo como vive. Así es que el asunto no es que Dios exista o no exista. El asunto es si estamos dispuestos a dejar de pecar. Por eso la Biblia dice que el que es inmundo, que sea más inmundo todavía. Ese argumento no es válido, porque el Señor sí se ha manifestado, pero no como el ateo quiere que se manifieste. Otro argumento:
¿Es el infierno compatible con un Dios amoroso? Es una buena pregunta que le hacen a los cristianos. Bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? Primeramente que sí es compatible el amor de Dios con el infierno. Porque el infierno y la muerte es estar separado de Dios. Por lo tanto, hoy muchos viven en sus propios infiernos y están viviendo su propia muerte. ¿El infierno fue creado para el ser humano? Por supuesto que no. Pero cuando tú ves la vida pecaminosa de la humanidad, te queda claro que hacen todo lo posible para ir al infierno. Argumentar que el amor de Dios se contrapone con la existencia del infierno es un argumento que raya en la ignorancia. Porque Dios es indivisible. No podemos decir que es santo o que es soberano, que lo es. Lo que quiero decir que Dios no se puede dividir porque sus atributos son su esencia. Los que irán al infierno son aquellos que se ganaron el infierno y que no lo van a hacer por una decisión de Dios. Claro que no, es por el ejercicio de la justicia divina. Cuando la justicia del cielo se ejerce y empieza a juzgar el exceso del pecado del ser humano, entonces el Señor lo que hace es señalarles el lugar donde estarán por siempre y para siempre. Pero no es una decisión de Dios, es decisión de la propia persona. Dios solamente señala el lugar donde pasarán su eternidad. Porque nosotros también podríamos decir esto con toda validez. Si Dios solapara el pecado, no sería perfectamente justo. Esa es una gran verdad, no sería Dios. Por eso el énfasis en la Biblia no está en demostrar la existencia de Dios. El énfasis en la Escritura está en el hecho de que el hombre deje de pecar. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que hacerlo como dice la Escritura, creyendo que le hay, creyendo que existe, echando mano de la fe, y por lo tanto no necesitamos evidencias. Te decía que a Dios no lo podemos dividir. Su amor y su justicia están juntas, inseparables. Si nosotros separáramos amor de justicia, el juicio que nos hicieran los ateos sería muchísimo peor. Porque si Dios solapara el pecado, no sería perfectamente justo. Y si no fuera perfectamente justo, entonces no sería Dios. Así que si alguien tiene problemas con la existencia del infierno, aunque crea en la existencia de Dios, si a alguien no le ajusta y no le acomoda la existencia del infierno, con quien tiene problemas es con la esencia de Dios. Tal vez no con su existencia, porque hay gente que cree que Dios existe, pero tienen problemas con la esencia de quién es Dios. Porque nosotros podríamos preguntarnos también, o preguntarles esto: ¿cómo un Dios que es perfectamente justo, cómo podría mandar pecadores al cielo? Esa es una pregunta que nosotros le haríamos al incrédulo y al ateo. Y nos tendríamos que sentar a esperar la respuesta porque no la van a encontrar. Esa sería una buena pregunta para ellos. El consejo es que nosotros miremos la cruz y no veamos el infierno. Cuando un hombre o mujer conoce el carácter de Dios, mira la cruz antes que el infierno. Porque el amor que tiene en su corazón hacia Dios, esa persona, ese hombre o mujer, es más grande que el miedo que le pueda tener a Dios, cosa que no sucede con el ateo. Nuestra vista en la cruz, hermano, es maravilloso ver la cruz porque nos acarrea paz y certeza. Porque cuando yo veo el amor tan grande de Dios manifestado en la cruz, que se entregó por mí, me queda claro que ese amor me va a impulsar para ir más lejos y que un día estaré en las moradas eternas. Así es que, mi hermano, los argumentos caen al suelo producto de una mente lúcida. Otro argumento: si Dios es inmutable, es decir, nunca cambia, ¿cómo se hizo hombre? Pero si no se hubiera vuelto hombre, también hubieran juzgado, hubieran dicho que qué clase de Dios es. Como viendo la condición tan baja del ser humano, no tuvo el amor suficiente para venir a rescatarnos. O sea que nadie los entiende. Dios es atemporal sin el universo. Siempre meditan las expresiones atemporal sin el universo. Te lo explico. Cuando Dios creó el universo, en ese momento empieza a contar el tiempo.
Cuando Dios creó el universo, entró en una relación con el universo y en una relación con el tiempo. Por eso a nosotros nos queda claro el concepto de tiempo, pero tenlo en mente porque en un ratito vamos a volver a ocupar eso. Dios es atemporal. Entonces, cuando entendemos que Dios creó el universo y entró en una relación con el tiempo, el asunto de su encarnación, que dicen que el Señor cambió, el asunto de su encarnación ya no es un problema porque Dios está en el tiempo. Él es en el pasado, Él es en el presente y Él es en el futuro. Pero el que haya venido en carne no significa que no sea inmutable. Significa que su amor fue tan grande que estuvo dispuesto a rebajarse por nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Es Emmanuel, es Dios con nosotros, dice la Escritura. No es alguien que mutó y que vino a estar con nosotros. ¿Por qué es Dios con nosotros? Porque el Señor Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Dios trino, no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. La cruz, mi hermano, está más cerca que el infierno. ¿Por qué pretender ir tan lejos? El amor de Dios está más cerca que su justicia. ¿Por qué lo vamos a provocar a ira? El Señor vino a este mundo, pero nunca dejó de ser Dios. Otro asunto, caballito de batalla. Si Dios es omnisciente, ¿por qué creó personas que sabía que lo rechazarían? Pero si Dios hubiera creado robots, el juicio sería peor. Dios nunca conceptualizó un mundo o un universo donde la gente fuera salva en automático. Que la gente se acercara a Dios como viles autómatas. Ese no es el carácter de Dios. Lo que te quiero hablar es sobre el carácter de Dios. Lo que sí está dentro del corazón de Dios es que el hombre no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este mundo no fue conceptualizado por Dios como un ámbito donde la salvación fuera universal y automática. Por supuesto que no. O no conceptualizó al mundo como un lugar donde no se castigaría la maldad humana. Ese no es el carácter de Dios, claro que no. Lo que pasa es que el hombre no se quiere sujetar a los mandamientos de Dios. Quiere que Dios se sujete a su forma de pensar y a su forma de actuar. Eso es imposible. Es como querer pasar un camello por el ojo de una aguja. Por supuesto que no se puede. Miserables y viles ratones queriendo llegar a la luna. Eso es absolutamente imposible. Lo que Dios está haciendo desde siempre son intentos repetidos por salvar al hombre. Nosotros seguimos bajo la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que muestra y demuestra que lo que está podrido es el corazón del hombre. La Biblia, cuando nosotros la leemos, nos refleja un Dios benevolente y paciente. Fíjate, si todos fueran salvos en automático o todos nacieran siendo salvos, nunca se manifestaría la benevolencia de Dios. No conoceríamos esa parte del carácter de Dios. Así que Dios no es menos amoroso por permitir que exista un infierno. Dios se muestra amoroso cuando el que se acerca a Él es salvado. Eso es muy diferente. Así es que haber nacido salvos nos hubiera constituido en una especie de ángeles que estaríamos cerca de Dios y no necesitaríamos su benevolencia. Por lo tanto, se demuestra vez tras vez que el culpable de la muerte eterna del hombre es, por supuesto, el hombre mismo. Fíjate que hay gente que dice: yo creo en Dios, pero yo sé que es Dios de amor y por lo tanto el infierno no puede existir. Te estoy diciendo que el infierno muestra la benevolencia de Dios, porque en su benevolencia Él nos lleva al cielo. Cuando alguien tiene este argumento, está contradiciéndose intrínsecamente, porque dice Dios es amor, y yo digo Dios es amor cuando permite que su justicia se ejerza. Su omnisciencia, mi hermano, está relacionada con su caballerosidad, porque Él a nadie obliga. Su omnisciencia está relacionada con su soberanía, porque Dios es soberano, hermano. O sea, no es un tirano. El Señor, cuando nos hizo y nos formó del polvo de la tierra, Él sabía que el corazón del hombre tiende de continuo al mal, que un hombre o una mujer que no está sometido a Dios lo va a ofender.
Y después de que lo ofendimos por cientos y cientos de años, el Señor nos respondió enviando a su Hijo. Esto es increíble. En el Edén le dijo: de la simiente de la mujer nacerá quien te pise la cabeza. Qué increíble que a pesar de que lo hemos ofendido toda una eternidad, hermanos, de que el hombre existe, el Señor nos ha respondido en amor. Por lo tanto, nosotros decimos que efectivamente Dios es amor. Pero no hizo al hombre y después se dio cuenta que lo había hecho mal. Lo que pasa es que lo hizo libre. Tan libre que el hombre tiene la alcanzada de juzgar a Dios mismo, de criticar a su creador. Es increíble. Yo digo que si a los hombres les gustan los robots, que se compren uno. Pero resulta que el robot no sabe amar. Si Dios hubiera querido hacer seres humanos, robotitos, para que no lo juzgaran, nos hubiera quitado la conciencia y el entendimiento, nuestro libre albedrío. Pero si al ateo le gustan los robots, que se compre uno. Y se va a dar cuenta que el robot no le puede dar amor. El amor es un sentimiento con el cual Dios nos creó. El Señor en su omnisciencia hizo hombres y mujeres libres para decidir si lo amamos o no. De tal forma que cuando el hombre doblega su corazón delante de Dios, nosotros alegramos al Señor. Un robot no alegra ni al perro, hermano. Por eso el Señor en su sabiduría, en su omnisciencia, nos hizo con sentimientos, muchos sentimientos, que ciertamente le fallamos, pero pasa como con nuestros hijos. Muchas veces nos hacen enojar, pero son más las alegrías que nos dan que los enojos que nos causan, porque no son robots. Bendito Dios. Te decía que Dios es atemporal, pero nos creó con un sentir, una percepción de lo que nosotros llamamos tiempo. Te digo por el próximo argumento. Entonces, el tiempo tiene que ver con este argumento que estoy hablando, que te voy a hablar. Pero nosotros podríamos decir lo mismo. El tiempo pasa y la humanidad sigue sin voltearse a Dios, sin girarse a Dios, sin volverse a Dios. Esta generación sigue siendo adúltera y perversa y sigue demandando señales, pero ni señales de que se conviertan. ¿Cuál es el otro argumento? Que es el caballito de batalla. ¿Por qué Dios tardó tanto tiempo en revelarse al hombre? No es que haya tardado tiempo, hermano. Te decía que Dios siempre se ha revelado a través de la naturaleza y a través de la conciencia. Y la naturaleza y la conciencia siempre han existido, como han existido muchos inconscientes también, que juzgan y que critican y que hablan lo que no saben. Mi hermano, tener conciencia es saber lo que es bueno y lo que es malo, humanamente hablando. Subrayo, yo escojo muy bien mis palabras, humanamente hablando. Cuando tú disciernes lo bueno de lo malo en lo espiritual, eso es discernimiento. Pero el Señor puso conciencia en nosotros. En todos los hombres que han nacido, siempre han nacido con conciencia. Fíjate que las tribus más bárbaras en la historia de la humanidad siempre han tenido un alto nivel de conciencia, de ese entendimiento del bien y del mal. Por eso, los que nunca recibieron revelación, nunca se enteraron que Jesucristo es el Mesías, van a ser juzgados por ese entendimiento del bien y del mal, llamado conciencia. Pero nosotros, los cristianos, que sí se nos ha revelado la persona de Jesucristo, que sabemos que Cristo vino en la persona de Jesús para salvarnos, vamos a ser juzgados según hayamos acatado o no sus mandamientos. Comentario adicional a todo esto, de que por qué el Señor tardó tanto en manifestarse. Fíjate que cuando Jesús vino al mundo, solo el 2% de la población nació antes de Jesucristo. Cuando Él vino, solamente habían existido 2% de la humanidad. Es un porcentaje muy, muy pequeño. Es decir, que no se tardó, porque Él vino justo antes de la explosión demográfica. Y hasta hoy han existido 105 billones de personas. Saca el porcentaje y verás que el Señor no se tardó. Así es que el asunto no es la tardanza de Dios, el asunto es la inconsciencia del ser humano que se atreve a juzgar a Dios. Y como ese juicio sigue y sigue y sigue y sigue, se pone en una posición muy cómoda. Para los de afuera y los de adentro, es más fácil juzgar que vivir en santidad. Otro argumento, mi hermano. Si Dios es perfecto, lo diseñado, dicen ellos, debe de ser perfecto. Es un cuestionamiento clásico.
No le voy a entrar a este argumento con una posición cómoda, de decir, bueno, pues es que lo que ellos llaman perfecto no significa perfecto. Porque eso sería un argumento muy cómodo a mi favor. Vamos a analizar las premisas que usan los ateos y los incrédulos y después vamos a aplicar la lógica pura, la lógica nítida. Primer premisa de los ateos: si Dios existe, todo lo creado debe ser perfecto, dicen ellos. Premisa 2, lo creado no es perfecto. Conclusión: entonces Dios no existe. Pero vamos a analizarlo con lógica concentrada, lógica. Mira la primera premisa: si Dios existe, todo lo creado, según ellos, debe ser perfecto. Esta premisa es débil, porque Dios puede hacer las cosas como Él desee. Porque si decimos lo contrario, habría una contradicción. Fíjate, si Dios hubiera creado todo perfecto, dirían, lo perfecto es Dios. Si Dios hubiera creado las cosas eternas, dirían, todo lo eterno es Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios es más sabio que nosotros? La segunda premisa es débil o es falsa. Mi hermano, eso de que todo lo que existe es imperfecto. Te voy a decir por qué es débil o es falsa. Porque Dios, y así es, pudo haber creado cosas óptimas, extraordinariamente óptimas. Por ejemplo, el ojo humano. Pero si tienes migraña, tu ojo ya no es óptimo. Es decir, que para que algo funcione de una forma óptima necesita de otras cosas. Por lo tanto, esto no es un argumento válido, hermano. Él hace las cosas como Él quiere, pero las cosas para funcionar requieren de otras. ¿Te das cuenta de la incongruencia del pensamiento del ateo? La incongruencia del pensamiento humano. Si tú le preguntas a un ateo, ¿el universo es perfecto? ¿Qué crees que te va a contestar? Es perfecto, es decir, nunca falla, nunca se destruyen los planetas. Yo lo convencería rápidamente. El universo es imperfecto. Entonces yo le diría, tú eres imperfecto. ¿Cómo es posible que el imperfecto esté juzgando al perfecto? ¿Cómo es posible que la amiba, el microbio, la sabandija, esté juzgando al creador? Pero fíjate cómo ese pensamiento incrédulo está dentro de los templos. Si yo sé que soy imperfecto, por eso tú enojas a Dios. Si sabes que eres imperfecto, ¿por qué juzgas las imperfecciones de otros? Si el único que puede juzgar es aquel que es espiritual, dice la Biblia. ¿Por qué te escandalizas de las imperfecciones de los demás si tú eres un monumento a la imperfección? Y necesitas de otros para poder vivir. Como si fueras órganos del cuerpo, necesitas de otros para poder desarrollarte. Monumento a la imperfección eres. Y enojas a Dios cuando juzgas y criticas la imperfección de los demás. Espero no tiras a la basura el consejo de Dios. Si Dios es perfecto, ¿por qué tuvo que hacer personas para adorarlo? Es otro cuestionamiento. Te quiero decir que la creación es un acto libre de la voluntad de Dios. Eso es muy importante de entender, porque a Dios nadie lo va a coaccionar y nadie lo va a obligar. ¿Escuchaste? Él hace las cosas como Él quiere, pero resulta que ontológicamente hablando, es decir, en cuanto al ser, Dios está satisfecho con Él mismo, con la Trinidad. Pues Él se ama a Él mismo y no es egoísmo. Así es que la creación no es para satisfacción y beneplácito de Dios, es para satisfacción nuestra. Esa es la diferencia. Claro que Él es perfecto, pero nos creó, mi hermano, y todo lo que hizo fue para satisfacción nuestra. Ontológicamente Él está más que satisfecho. Entonces, como Él está satisfecho, al crearnos a nosotros, nos da la oportunidad de que seres mortales, imperfectos, nos podamos allegar al ser que es inmortal, que es perfecto y que es eterno. Poderoso argumento, ¿no, hermano? Por eso el cristiano vive confiado, porque creemos lo que la Escritura dice. Entonces el Señor te crea de una forma en que tú puedas decidir quién es tu padre. Si tú ves la situación de un niño que está confinado ahí, que están haciendo los trámites para ver quién lo adopta,
en un orfanatorio, el niño no decide quién va a ser su padre. Pero nosotros sí podemos decidir quién es nuestro padre. Hermano, el mundo se muere por conocer a un artista o un deportista famoso. A lo mejor el deportista y el artista son, lo voy a poner entre comillas, son buenas personas. Pero a lo mejor son hasta drogadictos. Y aún así al mundo no le importa, quieren conocerlos. Cuánto más la iglesia debería de tener un deseo por conocer a aquel que lo conoce todo. Otro argumento. ¿Puede haber significado de la vida sin Dios? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Entonces tenemos que dividir aquí la parte objetiva y la parte subjetiva del entendimiento de la vida. La parte objetiva es que la vida existe. No importa el concepto que yo tenga. Y la parte subjetiva es que yo le doy el significado a la vida, según yo lo pueda entender. Entonces, para el ateo es difícil entender el significado de la vida, porque según él somos un accidente. Y en un futuro vamos a perecer. El universo entero dicen que va a perecer. Si nosotros quitáramos a Dios, no habría sentido de la vida, porque Él es el Señor. Solamente esperaríamos el fin de todo. Parecería que estoy narrando una película donde vienen los extraterrestres, nos invaden y no queda más que hacer, hermano. Vamos a perecer todos, pero en Cristo no vamos a perecer. Fíjate el contrario, el entendimiento del ser humano cristiano y el entendimiento del ser humano sin Dios. Ellos, su pensar es, no hay remedio, todos pereceremos. Pero en Cristo sí hay solución, porque la Biblia dice que nosotros esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Por lo tanto, nuestra fe es mejor, porque yo no estoy esperando el fin, yo estoy esperando el inicio. Por eso yo tengo fe y tengo esperanza. Bendito Dios. Último cuestionamiento, hermano. ¿Dios es indiferente al sufrimiento y al dolor humano? Por supuesto que no, 1000 veces no. Lo que pasa es que el ser humano no ha entendido la bendición del sufrimiento. Cuando vemos que ocurre una catástrofe, una tragedia y mueren niños, luego dicen, ¿dónde estaba Dios? Es decir, que el ateo no está de acuerdo en que en una tragedia mueran niños o inocentes. Vamos a tomar su argumento. Entonces Dios hizo bien en dejar a Hitler. ¿Por qué no lo destruyó cuando era pequeño? ¿Que no ven que Dios sabe lo que va a aparecer en el futuro? Yo creo que Dios dejó a Hitler para que el ateo vea que su argumento es paradójico, porque tal vez Dios hizo lo que a ellos les gustaría que hubiera hecho. Entonces, ¿por qué se quejan de Hitler? ¿Te das cuenta la mentalidad tan contradictoria que tiene un ateo? No entienden la bendición del sufrimiento. El ejemplo es Jesucristo. Él vino a sufrir por nosotros para rescatarnos, y al Padre le dolió. Pero sin ese sufrimiento no habría salvación para el ser humano. Es necesario. Te hago una pregunta, hermano. Cuando has estado enfermo, ¿tu relación con Dios se hace más distante o se estrecha? Por supuesto que se estrecha. Señor, sáname. Oras y ayunas. El sufrimiento tiene una bendición. Y no podemos entender la vida sin aquel que es la vida misma. Bendito Dios, nuestros argumentos son poderosos. No le temas pasar al sufrimiento, No temas pasar por el dolor, porque eso te madura y te constituye en un cristiano que eres la sal de la tierra. Si la iglesia es la sal de la tierra, Jesucristo es la sal del universo. Y esa sal viene y me cauteriza las heridas y me da vida. Nuestros argumentos siempre son mejores. Así es que la Biblia, más el Espíritu Santo, más una inteligencia centrada, una lógica centrada, nos da respuestas a cualquier pregunta que nos puedan hacer. Como las que te dije. Respuestas sobre el infierno, la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, el tiempo de su revelación, la perfección de Dios, el significado de la vida con Dios y lo que te dije, el valor del sufrimiento. La Escritura se yergue victoriosa delante de cualquier tema. Tiene respuestas para cualquier tema, y la ciencia no. La ciencia es un caos y la Biblia guarda un perfecto orden. Yo me gozo en hablar de la Escritura, amo su palabra con pasión, y nuestros argumentos son en verdad poderosos. ¿Quieres orar conmigo? Dale gracias a Dios que Él es bueno, hermano, que con una centrada lógica nuestra fe aumenta. ¿Oramos?
Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mil gracias, Señor, por tu palabra. Como dice el canto, tu palabra escondí y la atesoré. Sánanos a través de tu palabra, Dios. Sumérgenos en tu palabra, Dios. Sánanos, Señor. Sánanos, por amor de Jesucristo, sánanos. Que podamos levantar el vuelo como a las águilas, con entendimiento que la cruz es antes que el infierno, que tu amor es antes que tu justicia, Señor. No quiero ir más lejos y no quiero provocarte a ira. Hay mucha gente que tiene problemas con tu esencia, pero tú no solapas el pecado, porque si lo solaparas no serías perfectamente justo. Si no fueras perfectamente justo, no serías Dios. Tú jamás permitirías que un pecador entrara al cielo. Por eso es necesario mirar la cruz. Y cuando yo veo la cruz, a mí se me olvida lo que la gente me hace, porque no es ni sombra de lo que te hicieron a ti. Yo puedo ver lo imperfecto que soy y no puedo hacer juicio de las imperfecciones de los demás. Gracias por haber venido en carne, Señor. Gracias porque eres un Dios de cerca. Tú no eres un Dios de lejos. Gracias porque nunca has dejado de ser Dios. En tu omnisciencia hiciste seres humanos que tú sabías que te iban a rechazar, y que ese rechazo iba a costar la vida de Jesucristo, tu Hijo. Pero ese es tu carácter: castigar la maldad. Ese es tu carácter: mostrar tu benevolencia, salvando los que en ti confían, Señor. Así es que el único culpable de la muerte del hombre es el hombre mismo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu benevolencia. Gracias por el libre albedrío. Yo no quisiera tener un robot como hijo, Señor. No, es precioso tener un hijo con sentimientos. A veces nos hacen enojar y infinitas veces nos alegran la vida. Y cuando el hombre dobla su orgullo y dobla su corazón delante de ti, te alegras, Señor, porque así es tu carácter. Tú no me formaste y después te diste cuenta que estabas equivocado. Claro que no, me hiciste libre para decidir. Gracias porque no tardaste en venir a mi vida, Señor. Me diste la conciencia. La creación te refleja. Ahora me corresponde a mí acatar tus mandamientos y dejar de hacer juicios, porque es más fácil juzgar que vivir en santidad. Tú haces las cosas como deseas, como te place, porque tú estás satisfecho contigo mismo. Por lo tanto, todo lo que existe lo hiciste para satisfacción mía. Porque somos hijos adoptivos, podemos decidir quién es nuestro Padre. Y me desespero por conocer más a aquel que conoce todo y que lo sabe todo. La vida sin ti, Señor, no tiene significado. Solo esperaríamos el final de todo. Pero en Cristo hay remedio, en Cristo hay solución. Porque esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Y lo que yo espero no es el fin, sino el principio, el inicio de una eternidad contigo. Aunque aquí yo sufra, Señor, porque entiendo que en el sufrimiento hay bendición. Porque tú te unes con el hombre en el sufrimiento. Muchas gracias, Señor. Quiero ser sal de la tierra, como consecuencia de ser hijo de aquel que es la sal del universo, y leudar y sanar, porque tú me has sanado a mí.
gracias. Tu palabra es magnífica. Tu palabra es gloriosa. Y ciertamente la Biblia es confiable. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Y muchísimas gracias por todo lo que nos das. Mi vida